a mí, me tocaba trabajar los domingos, me iba al trabajo en la bici de ella, ya que ella no trabajaba los domingos. Un domingo que volvía a mi casa del trabajo, a eso de las 20 horas. Me salen de golpe 4 ladrones, me tiran de la bici, y me empiezan a pegar, me robaron la bici y el bolso de trabajo. Bendiciones a todos, hoy les traigo otro video titulado No intentes ayudar a Dios. En este video veremos cómo Dios es todo, en todo. Y Él, cuando hace algo, lo hace bien y completo. Este es un video para reflexionar y entender que nosotros somos muy pequeñitos para darle consejo e ideas a Dios de cómo hacer algo en particular. Antes de continuar, como siempre, te pido que te suscribas, compartas, comentes y le des un fuerte like, muchas gracias. Ahora sí continuemos. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 31 dice lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Este versículo resume toda la creación de Dios, el mundo, el sol, las estrellas, la luna, la vegetación, los animales, y al ser humano. Y luego de haber creado todo, completamente todo, viene este pasaje de Génesis 1 verso 31. O sea que, Dios creó todo y por último creó al ser humano, no es que Dios haya creado primero al humano para que éste lo ayude a crear el resto de las cosas, no. Sino que creó todas las cosas primero, y al final, creó al ser humano, y al día siguiente de haber creado al hombre, era el séptimo día, día de reposo. Me imagino a ese primer ser llamado Adán ese día en que fue creado, le habrá dicho a Dios. Bueno Señor, mañana el primer día después de que fui creado, haré muchas cosas, mañana bien temprano tráeme los animales que le voy a ir poniendo nombre, Dios le dijo, no. Entonces, le pondré nombre a las frutas, Dios le dijo, no. Entonces le habrá dicho, bueno iré a recorrer todo lo que me has dado, y Dios nuevamente le dijo que, no. Entonces le habrá preguntado a Adán, ¿y qué haré mañana? Y Dios le dijo, mañana lo decreté día de reposo, santo para mí. Así que lo único que tienes que hacer mañana, es descansar en mí. Pero Señor, no estoy cansado, recién me creaste, aún no hice nada. Dios le habrá dicho, Adán, entiende esto ahora, y para las generaciones futuras, lo primero que el ser humano tiene que hacer en cualquier situación, es descansar en mí. Muchas veces pasamos por diferentes tipos de situaciones, en las que creemos que Dios necesita de nuestra ayuda o nuestro consejo, y no es así. Y no es de sorprendernos que queramos actuar así, es más, tal vez muchos de nosotros en alguna ocasión quisimos ayudar a Dios. Yo lo hice, y obvio que tuve que aprender a depender de Él, en vez de querer ayudarlo o darle ideas. Nos pasa a todos, no es para avergonzarnos, yo reconozco que muchas veces cometí el error de querer ayudar a Dios. Hoy me imagino que en esos momentos, Dios me miraba con una sonrisa diciendo, ay, si tan solo descansas en mí, vería cómo yo tengo la solución a todo. Pero a veces somos terco y queremos ayudarlo. A continuación, les compartiré algunos testimonios de personas que en ciertas situaciones de problemas, quisieron ayudar a Dios, pero terminaron aprendiendo, a que deben esperar en Él. Primer testimonio. Oscar y el COVID. Oscar tiene un testimonio sorprendente. Y me contó lo siguiente. En el año 2020, cuando empezó lo del COVID-19. Mi esposa y yo habíamos alquilado una casa. Y vivíamos de la venta de ropas. La venta estaba un poco baja, y yo oraba a Dios y le preguntaba, ¿por qué casi no vendíamos? Apenas vendíamos alguna que otras prendas solo para alimentarnos y algunos otros gastos muy básicos, pero ni para reponer lo vendido, nos quedaba. Yo oraba y oraba Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo nos vas a tener así? Oraba poniendo las manos sobre la montaña de ropas que teníamos, reprendía a todo demonio de miseria, declaraba bendición y prosperidad, y salía a vender con toda la fe, y decía, en el nombre de Jesús, voy a vender mucho. Salía, recorría caminando de acá para allá, y no vendía una sola prenda. No me quedó otra, que buscar un trabajo, se venía la fecha de pagar el alquiler, y nosotros no habíamos juntado ni un centavo. Mi esposa vio un aviso en Facebook, que buscaban un matrimonio para trabajar en un hotel, nos daban trabajo a los dos, más un lugar donde vivir.
Lo hablamos y dijimos, bueno, si nos contratan, por lo menos alquiler no vamos a pagar, y fuimos a ver el trabajo, y nos contrataron a los dos. Hablamos con el dueño de la casa donde estábamos viviendo, y le explicamos que nos íbamos, porque no vendíamos nada, y no teníamos con qué pagarle el alquiler. El hombre entendió y nos fuimos. Llegamos con nuestras cosas al hotel. El lugar donde nos dio para vivir era pequeño, pero cómodo. Era el 15 de marzo del 2020. A los 5 días, el 20 de marzo, se decretó la cuarentena obligatoria en toda Argentina. Se cerró el hotel. Y nos dice el dueño, bueno, no vamos a poder trabajar. Nosotros pensábamos que nos iba a despedir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dónde iríamos en plena cuarentena? Pero nos propuso que nos quedemos a cuidar el hotel, que nos pagaría igual un porcentaje del sueldo acordado, y que él se iba a pasar la cuarentena en una casa de campo. Teníamos donde vivir, no pagábamos alquiler, y encima nos pagaba por estar ahí cuidando. Genial. Después de todo eso, entendí que Dios ya se había adelantado a lo que se venía con lo del COVID. Si nosotros nos hubiéramos quedado donde estábamos primero, iba a ser un problema desesperante. Porque no íbamos a poder vender nada durante la cuarentena, pues no se podía salir a la calle, y al no poder vender algo, no solo no tendríamos para pagar el alquiler, sino que tampoco tendríamos para comer, ya que la venta de las ropas era nuestro único ingreso. Y yo que estaba desesperado y oraba para que se venda la ropa. Pero Dios ya nos tenía preparado un hospedaje gratis, más un pequeño salario, y así pasamos la cuarentena. Si Dios permite que pasemos por un problema, Él también nos dará la solución. Óscar intentaba ayudar a Dios, diciéndole, Señor, con que venda tanta cantidad, ya estoy conforme. Y oraba por las prendas y reprendía a los demonios de miseria. No entendía que era cosa de Dios el hecho de no vender nada. Ya que si vendía bien, nunca se hubiera preocupado en buscar otro trabajo, pero Dios es sabio, increíblemente sabio. Óscar, provincia de Córdoba, Argentina. En 1 de Corintios capítulo 10 verso 13 dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Segundo testimonio. Rubén y su bicicleta. Rubén también tiene un testimonio hermoso, y me contó lo siguiente. Yo trabajo de guardia de seguridad, en un complejo de departamentos. Mi esposa también trabaja conmigo, pero ella de limpieza. Nos habíamos comprado 2 bicicletas usadas, para ir al trabajo. Pasó el tiempo, y pudimos comprarnos una bicicleta nueva cada uno. Primero ella, se compró una bici muy linda. A los 4 meses, yo me compré otra. La bici de ella era mucho más linda que la mía, y cuando a mí me tocaba trabajar los domingos, me iba al trabajo en la bici de ella, ya que ella no trabajaba los domingos. Un domingo que volvía a mi casa del trabajo, a eso de las 20 horas. Me salen de golpe 4 ladrones, me tiran de la bici, y me empiezan a pegar. Me robaron la bici y el bolso de trabajo. En el momento de que me robaron, cuenta Rubén, me enojé con los ladrones y los insulté, si bien no me lastimaron mucho, pero ahora tenía que ir casi 20 cuadras caminando. Pero al hacer unas 3 cuadras, me arrepentí de lo que le había deseado a los delincuentes, y empecé a orar por ellos. Señor, perdón por lo que dije, y perdono a los delincuentes, y tú también, Señor, perdónalos. No fueron palabras de un santulón, fueron palabras de alguien que dejaba el asunto en manos de Dios. Llegué a mi casa, y mi esposa si bien sentía que me robaron su bici, pero a la vez estaba feliz que no me lastimaron. Rubén esa noche no podía dormir, de a rato lo envolvía la rabia, pero nuevamente repetía Señor los bendigo a los ladrones, perdónalos Señor. Se levantó a las 3 de la madrugada a orar, Señor los perdono bendícelos, transforma su vida, ponlo a predicar tu palabra. Así estuvo una semana todas las madrugadas orando por los delincuentes. Pero a la vez que oraba, trataba de darle ideas a Dios, y le decía, Señor devuélveme mi bici, yo sé y creo que lo puedes hacer. Y le decía cosas tales como, Señor, cuando los ladrones quieran usar mi bici, que el fuego de tu espíritu le queme, y no la puedan usar. Luego le decía, Señor toca el corazón de los delincuentes y que me esperen donde me robaron y me la devuelvan.
También le decía, Señor, hazme encontrar dinero, del valor de la bici así me compro otra igual y te doy la gloria a ti. También le decía, Señor, toca el corazón de alguien que me compre la bicicleta y me la dé a pagar en cuotas. Él le daba ideas a Dios de cómo devolverle la bicicleta. Pasó una semana y le cuenta a su encargado lo que le había pasado, y el encargado le dice, contale al jefe. Rubén dijo no, ¿al jefe? Al jefe lo veía 4 o 5 veces al año nada más, y hablaba muy de vez en cuando con él. El encargado le insiste, contale al jefe. Bueno, agarré y se lo conté, no me animaba ni a mandar un audio, así que se lo conté con un mensaje escrito. Al minuto, me responde el jefe, hola Rubén, decime qué modelo era tu bici. Ahí se me abrieron los ojos. Le digo, jefe, es tal y tal modelo, pero está muy cara. Me responde, dame hasta mañana y veo qué puedo hacer. Yo hasta ahí, ya estaba feliz, dije, seguro que el jefe me va a comprar una, y me va a ir descontando todos los meses, gloria a Dios. Al otro día me llama y me dice, Rubén, la semana que viene, te va a llegar una bici a tu puesto de trabajo, y ya está paga, no me debes nada, entre los que viven en los departamentos donde trabajas y yo, juntamos y te compramos una bici. Y Rubén quedó sin palabras, se lo agradeció mucho a su jefe. Pero más le agradeció a Dios, y pensaba dentro de sí, y yo que le daba ideas a Dios de cómo devolverme la bici. Y de la persona que menos esperaba, me la devolvió, y encima una bici mejor que la que yo tenía. Rubén, Buenos Aires, Argentina. Volvamos al principio, cuando Dios creó el mundo, primero creó todo lo necesario para la vida en el mundo, y luego le entregó todo servido al hombre. No es que Dios primero creó al hombre para que el hombre le vaya dando ideas a Dios de cómo crear al mundo, no. Dios solo quería, y quiere, que el hombre repose en él, y que no se preocupara de los problemas. Con Rubén pasó lo mismo, Dios ya tenía todo preparado para darle otra bici mejor, Dios sabía que él necesitaba una para ir a trabajar. El problema fue que Rubén trató de darle ideas a Dios de cómo devolvérsela. Muchas veces cometemos ese error, y lo único que logramos es retrasar la bendición de Dios, porque Él ya tiene todo solucionado. Rubén pensaba y decía, ¿por qué Dios permitió que me robaran la bici, pero también, qué hubiera pasado si no me la robaban? Bueno, los motivos pueden ser varios del por qué Dios permite algo. Nosotros no podemos decirle a Dios, Señor, acepto la prueba que me vas a dar, pero primero quiero que me explique el por qué y el cómo. Sería ridículo decirle eso a Dios, ¿verdad? Dios es Dios, y Él sabe por qué permite que pasen las cosas. Su palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29 verso 11. Si Dios permitió que le quitaran la bicicleta a Rubén, fue por algo. Tal vez esa misma noche le podía haber chocado un auto más adelante de donde le robaron. Tal vez a su esposa le hubiera chocado algún auto al día siguiente. Tal vez Dios quería probar la fe de Rubén, si solo oraba y agradecía a Dios cuando le iba bien, pero si le iba mal renegaría de Dios. En fin, pueden ser muchos los motivos del por qué Dios permite algo, nosotros no debemos pedirle explicaciones a Él, solo debemos reposar y esperar en Él. Cuando leemos que Dios es amor. Tal como dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 8. No leemos solo un versículo más en la Biblia, ni no está ahí solo porque suena lindo, ni para completar la carta de Juan, no. Está, porque es real y es así. Dios es amor, y un Padre de amor. Y como Padre, nunca va a querer lo malo para sus hijos, siempre hay un porqué de las cosas que nos suceden como hijos de Dios. A veces algunos pasamos cosas más leves, otros pasan situaciones terribles, pero todo en Dios tiene un porqué y un para qué. A veces nos duele poco, a veces mucho, a veces nos ofende levemente, a veces nos da mucha rabia lo que nos pasa, pero Dios tiene el control de todo. Dios no hace experimentos con nosotros, a ver cómo reaccionamos en tal situación, no. No es que Él está aburrido y dice, le voy a poner una prueba a fulano a ver qué hace, no. Repito, Dios es amor, porque su esencia es el amor. Y jamás haría algo, para perjudicarnos, ni para reírse de nuestras aflicciones y necesidades.
En el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10. Dice: Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá leemos algo, que muchas veces pasamos por alto, y es que Satanás, es nuestro acusador delante de Dios. No sé de qué manera nos acusa, ya que el diablo no podría estar delante de Dios, a causa del pecado del diablo, y la santidad de Dios. Pero tal vez envía a sus demonios para que nos acusen, y esos demonios le presentan las acusaciones a un ángel de Dios, y ese ángel se lleva a la presencia de Dios a esas acusaciones, no lo sé. Lo que sí sé, es que Satanás nos acusa delante de Dios, día y noche, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Entonces, no es de extrañarnos las pruebas que a veces, nos vienen. En Proverbios capítulo 27 verso 11 dice: Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Aquí vemos que Dios nos manda a ser sabios, y dice hijo mío, no dice pastor mío, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol, ni diácono mío. Sino que dice hijo mío. El pedido es para todo cristiano los cuales somos hijos de Dios. Y dice que seamos sabios, pero, ¿sabios de qué, o en qué? Bueno, creo yo que está hablando que debemos ser sabios en los momentos de luchas y pruebas. Y actuar conforme la palabra de Dios, esa palabra que nos dice, descansa en el Señor, espera en el Señor. En los momentos de pruebas, no pidamos explicación de nada, sino que entreguemos todo el mal momento, en las manos de Dios, sin darle ideas ni consejos, pues Él sabe qué hacer. Volvamos al testimonio de Rubén, ¿qué pasa si todo lo sucedido, solo fue porque Satanás lo acusaba delante de Dios, diciendo: Él solo te adora, porque tú lo bendices, pero permíteme hacerle un mal, y va a renegar en tu cara. Dios como Padre nuestro, nos defiende, pero también le tiene que demostrar a Satanás, que está defendiendo a un hijo sabio. Y Rubén, en vez de enojarse con Dios, y decirle: ¿por qué no me cuidaste? O pedirle a Dios que le mande una maldición a los ladrones. Él le pidió a Dios, que los perdonara, y Él también los perdonó, y oraba por los ladrones. Yo me imagino la cara de Satanás en ese momento, pasando vergüenza, acusaba a Rubén de que se quejaría de Dios, y sin embargo, no solo no se quejó, sino que oró por los delincuentes. Y es ahí, cuando después de actuar con sabiduría, como dice en Proverbios 27 verso 11, que a Dios se le alegró el corazón. Pues dice: sé sabio hijo mío, y alegra mi corazón, así podré responder al que me agravie. Yo me imagino a Dios diciéndole a su servidor: ve, y llévale este mensaje a Satanás, mi hijo Rubén, a quien vos acusaste, actuó en sabiduría, y por eso, estoy alegre de corazón, y en la cara te digo, aléjate de él, porque lo voy a bendecir. Lamentablemente muchos cristianos con sus malas acciones, entristecen el corazón de Dios, y lo dejan sin respuesta ante las acusaciones de Satanás, y no nos puede defender. Repito, en los momentos de luchas y pruebas, no reneguemos, ni actuemos mal. Nosotros solo debemos movernos en sabiduría, y esperar en Dios. Él nunca, nunca, nos va a dejar solos, ni sin salida de tal prueba. Bueno hermanos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de bendición, y podamos entender, que a Dios no le tenemos que ayudar en nada, sino solo esperar en Él. De mi parte me despido, y será hasta un próximo video, bendiciones.